¿Están viendo la pantalla? ¿Se ve bien? Sí, doctor. Y ya. ¿Cómo están? Buenas noches. Gusto Sí, doctor. de tenerlos presentes en esta reunión y en esta clase teórica que vamos a llevar hoy. Se me han asignado los temas de peritoneo, peritonitis y abdomen agudo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre peritoneo porque es un repaso, porque ustedes ya lo conocen de anatomía, un breve repaso. Y nos vamos a adentrar directamente después, a continuación, con el tema de peritonitis. El día de mañana estoy adelantando el tema de peritonitis porque en el horario de clases que tenemos no voy a poder darles y te concluiría el día lunes con el tema de abdomen agudo. Entonces, al representante del curso, les ruego por favor que para el día martes vaya comunicando al docente, no sé cuál le tocará a continuación de mi persona, para que vaya ya preparando sus temas, ¿ya? Han debido ver que en la programación, que es una programación primero antigua, y en segundo lugar de muy libre albedrío le ponen entre 4 a 6 días para la presentación de los temas, pero siendo estos tan pequeños y como me gusta darlos en forma concisa, si ustedes no vale la pena estar alargando 3 temas para dar más de una semana. Entonces, en estos 3, hoy vamos a dar 2 y el día lunes el tercero. ¿Están de acuerdo? Doctor. ¿Sí? Doctor. Ya. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase hablando sobre lo que es la parte de anatomía del peritoneo, más que todo un recordatorio para todos ustedes. ¿Qué se define o cómo podríamos hablar del peritoneo? Ustedes conocen que se trata de una membrana serosa que recubre el interior de la cavidad abdominal y todas sus vísceras, y además de ser con la característica serosa, es transparente, brillante y continua, y que tapiza toda la cavidad abdominopélvica en lo que se refiere en su hoja parietal y en su hoja visceral, que es la que va a ir, como su nombre indica, a envolver las vísceras. Dentro de las generalidades, que además de las bondades que les hablaba de que es continua y transparente, es también esta resbaladiza porque tiene una pequeña cantidad de líquido en su interior que permite que haya desplazamiento de las asas intestinales sin que éstas sufran ningún grado de erosión por ser la superficie áspera. Tiene una superficie que fluctúa entre 1 metro a 1,70 metros cuadrados dependiendo de la estatura de las personas. El líquido peritoneal que se encuentra es en una pequeña cantidad que va más allá de los 5 cc y que tiene la única funcionalidad de lubricar esta región. Está cerrada en los hombres y sí abierta en las mujeres, y ustedes me dirán por qué lugar se encuentra abierta la cavidad peritoneal. Es a través de los ovarios, las trompas de falopio, el útero, y que termina directamente hacia el canal vaginal. Por eso, las infecciones ascendentes por vagina en mujeres puede determinar, llegado el momento, a producir infecciones intraabdominales y desarrollar peritonitis. En cambio, en los varones, necesariamente para tener este proceso inflamatorio e infeccioso, deberá existir una lesión de los órganos intra o retroperitoneales. Tiene un gran desarrollo vascular, nervioso y linfático, y mantiene una presión de 2 a 10 milímetros de mercurio. Esta presión es importante porque cuando se habla de hipertensión intraabdominal, que es la forma de medir a través de una sonda Foley, y es cuando está por encima de 20 a 25 milímetros de mercurio, y por lo tanto, en ocasiones, uno de los procedimientos para tratar estas hipertensiones intraabdominales es la laparostomía. Dentro de su distribución general del peritoneo, ustedes conocen que hay órganos retroperitoneales e intraperitoneales. La mayoría de las estructuras son derivadas del mesenterio dorsal, y los órganos intraperitoneales, como su nombre indica, están cubiertos por el peritoneo visceral. La forma parietal, o sea, la hoja parietal, forma 4 reflexiones que a continuación les voy a detallar, y el peritoneo visceral tiene 2 capas, con excepción del aumento mayor. ¿Cuál es la distribución? Entonces están viendo acá
una distribución para el esófago abdominal, estómago y bulbo duodenal, otra para la unión duodeno y iyunal e ilion, y por último para el colon hasta extenderse hasta el colon sigmoides. Entonces, el peritoneo del abdomen superior, que contiene el esófago abdominal, estómago, hígado y vaso, están unidos al peritoneo parietal por el llamado mesogastro, que contiene varias estructuras. Uno es el ligamento falciforme, que va a dividir la cara superior del hígado en dos lóbulos, el derecho y el izquierdo. Otros son los ligamentos coronarios, que se extienden en el borde posterior del hígado y que van a sujetarse hacia el diafragma y hacia la pared del retroperitoneo. El aumento mayor o el aumento menor, perdón, o ligamento gastrohepático, que se extiende desde la curvatura menor del estómago hasta el hilio hepático y también desde la primera porción del duodeno hacia el hígado. El aumento mayor o ligamento gastrocólico se extiende desde la curvatura mayor del estómago hasta el colon transverso. El gastroesplénico, como su nombre indica, que va de la curvatura mayor y fondo gástrico hacia el hilio esplénico. El espleno renal, que es nada más que va desde el vaso hacia el riñón izquierdo. Y el ligamento frenocólico, que va a estar en dos ubicaciones. El derecho para el ángulo hepático derecho del colon transverso y el izquierdo para el ángulo esplénico del colon transverso. Aquí estamos viendo una visión del aumento menor o ligamento gastrohepático y esta es una visión también del ligamento gastrohepático, gastrocolónico, perdón, y que es el llamado aumento mayor. Este aumento menor deriva del mesogastrio ventral y va desde la superficie inferior del hígado al esófago abdominal, estómago, píloro y la primera porción del duodeno. Va a formar dos ligamentos, a su vez el hepatogástrico y el hepatoduodenal ya descritos, pero que en conjunto se los denomina aumento menor en su definición. El borde derecho siempre va a contener el pedículo hepático y el borde superior es corto y delgado. Una visión de un corte tangencial que vemos el aumento mayor que se extiende en la cara anterior del estómago, en la cara posterior y que luego se va hacia el colon transverso, una de sus hojas, y otra que forma el epiplón mayor. El aumento mayor, entonces, tendrá una hoja anterior y posterior, desciende de la curvatura y forma el ligamento gastrocólico, y la hoja posterior se forma con el mesocolon transverso. En cambio, en el lado izquierdo, dará lugar al ligamento gastroesplénico y en el lado derecho al hepatocólico. Este aumento mayor está irrigado por los vasos gastroepiploicos derecho e izquierdo y se forman de los glomérulos aumentales. ¿Cuál es su gran ventaja y utilidad? Es el soldado que tenemos dentro del abdomen que va a ir a proteger y cuidar todas las estructuras intraabdominales, localizando las infecciones que se vayan a formar para que éstas sean, como les decía previamente, localizadas y no generalizadas. Pero no es solo un efecto mecánico que tiene, sino también absorbe el líquido peritoneal y tiene en su interior células leucocitarias que pueden ayudar a combatir pequeñas infecciones, localizándolas y hasta sino disminuyendo su presentación, pero solo en colecciones muy pequeñas, porque necesariamente deberá existir la ayuda de otros medios. Peritoneo del abdomen bajo es aquel que cubre la pared anterior y posterior del abdomen y cubre los llamados órganos retroperitoneales. Como ustedes también ya deben recordar de esta anatomía, parte del colon ascendente y del colon descendente tienen una porción intraabdominal y otra porción retroperitoneal, principalmente en sus caras posteriores. Cubre además este peritoneo el músculo psoas mayor y el cuadrado lumbar, la vena cava inferior, el duodeno en sus porciones segunda, tercera y cuarta, la columna vertebral y los ureteres. El mesocolon transverso, muchas veces que es parte del aumento mayor, su inserción va a cruzar también la segunda parte del duodeno, dividiendo el duodeno en una porción supramesocolónica donde se va a ubicar la ampolla de Vater y una
y una forma y una situación inframesocolónica que va a estar a la continuación de la tercera y cuarta porción del duodeno. A su vez, también se va a insertar en la cabeza y cuello del páncreas, superior a la unión del ángulo duodeno-yeyunal hasta el ángulo esplénico del colon. Contiene los vasos cólicos medios destinados a irrigar el colon transverso. Mesenterio, que es nada más que la formación de dos hojas con grasa, tiene una raíz que va por una línea desde la unión duodeno-yeyunal al lado derecho, desde la segunda lumbar, y su raíz mide 15 centímetros. En esta va a estar el riego sanguíneo que va a dar al intestino delgado y parte al intestino grueso. La inserción intestinal tiene la misma longitud que el intestino delgado o parte del intestino grueso, y su profundidad normalmente viene a ser de 20 centímetros. Cuando el intestino delgado es en su porción móvil, como por ejemplo el yeyuno o ilion, pero no así en su porción fija. Lo mismo en el intestino grueso. Estamos viendo acá, entonces, esto viene a ser el mesenterio cortado, inicio del yeyuno, el ángulo de Treitz, que aquí vendría a ser con la unión con la cuarta porción del duodeno, y estamos viendo la redundancia que tiene y que permite que al estirar todo esto tenga una longitud de más o menos aproximada a 6 metros del yeyuno ilio. Peritoneo de la pelvis en la forma masculina forma estructuras como las fosas pararrectales y paravesicales. Las pararrectales van a ser derecha e izquierda, o sea, a la derecha del recto y a la izquierda de esta, el fondo de saco recto vesical y las hojas sacrogenitales. Acá existe una diferencia marcada en el peritoneo de la pelvis, tanto en el varón como con la mujer. Si ustedes nuevamente analizan sus conocimientos o recuerdan de anatomía, les hablaban ustedes el fondo de saco de Douglas, que está formado nada más por el espacio recto uterino, o sea, la cara anterior del recto y la cara posterior del útero. Ese es el de Douglas y solo se encuentra en la mujer. En cambio, el fondo de saco en el varón es recto vesical y no se denomina de Douglas. Va de la cara anterior del recto a la cara posterior de la vejiga. También va a haber en la mujer el espacio vesico-uterino entre la cara anterior del útero y la cara posterior de la vejiga. Forma en este peritoneo también parte del ligamento ancho del útero que contiene las trompas uterinas y los ovarios. Estamos viendo aquí en las imágenes el útero, las trompas y los ovarios y los ligamentos anchos en esta disposición. Este vendría a ser el fondo de saco de Douglas, porque tenemos por delante el útero y por detrás el recto en la visión de una mujer. La pelvis masculina, en cambio, si ustedes se fijan, acá estamos viendo el recto y esta es la vejiga. Y este es el espacio que queda en esta línea, el recto vesical, que es el fondo de saco o la región más profunda que se encuentra en el hombre, pero en la mujer es mucho más profundo el de Douglas. Después tenemos los espacios mesocólicos como otra división anatómica, los supramesocolónicos que están por encima del mesocolon transverso y los inframesocolónicos. Ya les detallé los órganos que se encuentran en el supramesocolónico y en el inframesocolónico tendríamos el ciego, parte del colon ascendente, al otro lado tendríamos el colon descendente, el sigmoides, el recto, y la vejiga, y en la mujer los genitales internos a cargo del útero, las trompas y los ovarios. Entonces, para resumir, el espacio supramesocolónico tiene un espacio derecho y uno izquierdo. En el espacio supramesocolónico derecho encontraremos como fondos también donde se va a acumular la cantidad de líquido, el espacio sufrénico derecho, espacio subhepático derecho y el momento menor. En cambio, en el supramesocolónico izquierdo tendremos el espacio sufrénico izquierdo y el perihepático izquierdo. Los sufrénicos son nada más que el espacio que se sitúa por debajo del diafragma y en el lado derecho por encima de la cara superior del hígado y en el izquierdo por encima del vaso.
El hiato de Winslow es un punto anatómico muy importante porque es el único lugar que permite la comunicación de la cavidad abdominal con el retroperitoneo, que está conformado en su borde anterior por el ligamento hepatoduodenal, el borde superior por el lóbulo caudado del hígado, en el borde posterior por la vena cava inferior y en el borde inferior por el bulbo duodenal. Este foramen normalmente se encuentra cerrado, pero entre comillas, porque si se insinúa el dedo a través de este orificio, se puede atravesar y comunicar fácilmente sin romper ninguna estructura con el retroperitoneo. Miren, entonces acá tenemos el hiato de Winslow, se está introduciendo, y por el hiato de Winslow no solo que va a haber una comunicación con el retroperitoneo, también la maniobra de Pringle que se realiza, que es la compresión de la vena porta, la arteria hepática y el conducto colédoco. Esa es una de las maniobras que se realiza cuando existe una lesión en el hilio hepático para evitar una mayor hemorragia en los pacientes. Espacio inframesocolónico, en el derecho es más pequeño y el izquierdo es mucho más grande, y vamos a encontrar las correderas parietocólicas derecha e izquierda, que es el espacio que se sitúa entre la pared lateral del abdomen y el colon ascendente en el lado derecho y el colon descendente y sigmoides en el lado izquierdo junto con la pared. Se continúan con la cavidad pélvica por abajo, el espacio de Morrison por arriba, que es nada más que la cara inferior del hígado y la cara externa y superior del riñón derecho, y además del foramen del aumento menor por arriba. El fluido puede descender desde el estómago duodeno o de la vesícula biliar hasta la fosa ilíaca derecha, utilizando la corredera parietocólica derecha. Pero las colecciones subfrénicas siempre van a ser comunes. Y uno se preguntará si por gravedad no deberían más bien de descender hacia el recto vesical o al fondo de saco de Douglas. La explicación lógica es de que las colecciones subfrénicas a veces son más comunes que las parietocólicas por la presión y cambios de presiones que se tiene a nivel del diafragma. La presión negativa en el tórax y la presión positiva en el estómago y la mayor cantidad de conductos linfáticos que tienden a confluir tanto en el lado derecho, pero principalmente en el lado izquierdo. Fisiológicamente, el peritoneo, además de la superficie que ya es conocida, se puede llegar a contener normalmente hasta 50 ml de líquido peritoneal, tiene una densidad similar a la del plasma de 1026, una baja cantidad de proteínas, menor de 3.000 células por milímetro cúbico, siendo en su mayor cantidad macrófagos, por eso tiene su aspecto también antibacteriano y antiinfeccioso el epipelón mayor, y una moderada cantidad también de linfocitos. Al día se producen entre 100 y 300 ml de líquido en la cavidad. En este diagrama entonces estamos viendo todos los espacios o los lugares por donde los fluidos que se forman en la cavidad abdominal pueden acumularse en todos los espacios, siendo los subfrénicos, el derecho y el izquierdo, los más comunes, y posteriormente vienen los del recto vesical y los de Douglas. Flujo linfático siempre va a ser a través de los estomas diafragmáticos y está favorecido por la presión intratorácica, y este flujo va a permitir la eliminación de las bacterias de la cavidad y el drenaje de todo el flujo linfático hacia el conducto torácico, que posteriormente desembocará en la aurícula derecha. Tiene su función como barrera porque es semipermeable, permite el paso de determinados líquidos y células, pero no de las proteínas. Puede haber un flujo de líquidos, como les decía, y existe la teoría de las llamadas de los 3 poros para el pasaje de líquidos, pequeños, largos y ultra pequeños, que son los llamados AQP1. El glicocálix también ejerce un factor importante en este proceso, que está formado por una especie de proteína al actuar como una barrera que permite la filtración del agua. Y a través del peritoneo se puede alcanzar a aumentar la albúmina, la urea, electrolitos, fármacos y tóxicos. Por eso, antiguamente,
todas las diálisis para pacientes que cursaban con insuficiencia renal eran diálisis peritoneales o a través del peritoneo, pero como su aplicación es un poco dificultosa técnicamente y que no tiene una función tan grande, es de que se ha cambiado a la hemodiálisis como un mejor tratamiento para los pacientes con insuficiencia renal. ¿Qué funciones, por último, va a tener defensivas? Que las bacterias serán eliminadas de inmediato, los macrófagos liberan mediadores que favorecen la emigración de leucocitos, los mastocitos son los que van a liberar los productos que producen extravasación de líquidos ricos en proteínas para encapsular todas las bacterias o elementos que se vayan a formar. El complemento y la inmunoglobulina G van a opsonizar y destruir las bacterias también y pueden quedar secuestradas estas en materias de fibrina que limitan su propagación. También hay factores que dificultan las funciones defensivas del peritoneo y estos son cuando se acumula gran cantidad de hemoglobina, de bilis, de fibrina, de plaquetas y mucina y por lo tanto ya ese abdomen se dice que se encuentra vencido. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre este tema? ¿Han entendido todo? Abner, Lenny, Rodrigo, Katia. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces vamos a avanzar con el siguiente tema sobre qué es peritonitis. Si tienen alguna duda, por favor, me cortan en la explicación para que yo les diga. ¿Qué es la peritonitis? Es nada más que un proceso inflamatorio general o localizado de la membrana peritoneal que ya hemos visto y es secundario a una irritación química, a una invasión bacteriana, producto de una necrosis local o una contusión directa. En resumidas cuentas, entonces, hablamos de que la peritonitis, además de ser la inflamación del peritoneo visceral y parietal debido a una infección, puede deberse también a irritantes químicos como lo son los jugos pancreáticos, intestinales y la bilis. Doctor, no estamos viendo la presentación. ¿No están viendo nada? A ver, perdón un momento. No, doctor, no se ve. ¿Ahí ven? ¿Están viendo o no? No, doctor, no se ve. No, doctor. A ver, un momentito, por favor. Hola, ¿ahora están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces continuamos sobre la peritonitis. ¿Qué etiología va a tener la peritonitis? Puede ser infecciosa por sustancias químicas, cuerpos extraños, antígenos y agentes físicos. Entonces, la inflamación de este peritoneo se debe a la llegada de gérmenes a la cavidad abdominal por infecciones agudas, como por ejemplo la apendicitis aguda, la colecistitis aguda, etcétera, por sustancias químicas como por ejemplo en la pancreatitis, porque las enzimas pancreáticas van a ser liberadas y producen irritación e inflamación en el peritoneo, por cuerpos extraños como por ejemplo talco, almidón, que se pueden trasladar a través de los guantes quirúrgicos o gasas que se puedan introducir en la cavidad, y además por la presencia de sustancias raras, como por ejemplo endógenas o exógenas. Endógenas a través de una fuga anastomótica o una perforación como sangre, bilis y orina. Entonces, estos gérmenes van a invadir por vía directa o local, donde la contaminación puede tener lugar por ruptura de una víscera hueca, por ruptura de un proceso séptico asentado en cualquier víscera o por invasión de la serosa a través de una vía sanguínea y linfática.
las infecciones sistémicas también pueden desarrollar una peritonitis, como son el caso de las peritonitis primarias. Entonces, ¿cómo se deberían clasificar las peritonitis? Existen 4 tipos de clasificaciones: por su extensión, por su agente causal, por su origen y por su evolución. Por su extensión pueden ser localizadas o focalizadas, también llamadas, y generalizadas o difusas. Por su agente causal, sépticas, cuando media una bacteria, virus o cualquier otro agente infeccioso, y asépticas por productos químicos. Por su origen serán primarias, secundarias o terciarias, y por su evolución agudas y crónicas. Las peritonitis agudas son las que se desarrollan en el curso de algunas horas y pueden persistir durante algunos días. Si es que no se tratan, llevan a la muerte del paciente. Y las crónicas, como por ejemplo la tuberculosa, que dura durante mucho tiempo en un paciente y a la larga, sí, después de varios meses o años, puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, para hablar de la peritonitis primaria, y acuérdense de estos datos. Primero, la causa de las peritonitis primarias siempre son extraperitoneales, o sea, por fuera de la cavidad abdominal. Se la denomina también peritonitis bacteriana espontánea. Las primarias tienen una alta mortalidad y en el 90% los gérmenes envueltos se deben a uno solo, por lo tanto es una infección monobacteriana. Estas primarias son de causa no aparente y cuando no existe una lesión iniciadora discernible dentro de la cavidad abdominal, los órganos infectantes que llegan pueden ser gram positivos como los estreptococos o los neumococos y que llegan al peritoneo a través de un foco distante. Pero aquí viene el pero, debe haber una condición sine qua non para que exista una peritonitis primaria y es la presencia de líquido asítico. Este líquido asítico, cuando llegan las bacterias, es la fuente de cultivo que va a permitir que se desarrolle una peritonitis primaria o peritonitis bacteriana espontánea. Ocurre generalmente en pacientes con ascitis. Debido a la mayoría de los casos se debe a la cirrosis con hipertensión portal o en pacientes que están siendo sometidas a una diálisis peritoneal por una insuficiencia renal. Las peritonitis secundarias son secundarias, como su nombre indica, a la perforación de una víscera. A diferencia de la anterior, son polimicrobianas y donde el 72% de los gérmenes envueltos pueden ser bacteroides o el 60% pueden deberse a gram negativos aerobios y el otro a gram negativos anaerobios. Son entidades que se presentan por una patología abdominal que se haya iniciado de origen traumático, infeccioso, ulceroso, obstructiva, neoplásica, y el medio que normalmente debe existir es la perforación o vaciamiento o contaminación del peritoneo parietal y del visceral con estas sustancias. En cambio, las peritonitis terciarias son aquellas que se presentan o recurren luego de 48 horas, pero principalmente que se encuentran en pacientes que han sido intervenidos quirúrgicamente. Es así que también se las denomina a las peritonitis terciarias peritonitis postoperatorias, porque se observan más en pacientes postoperados. Y se suelen asociar aquellos que no solo hayan sido operados, sino que cursen con una sepsis, o sea, una infección generalizada, y tengan a su vez o estén complicados ya no solo con una sepsis, sino que desarrollen un shock séptico y requieran cuidados intensivos. Por lo tanto, para hablar de una peritonitis terciaria, no solo estas condiciones deben estar presentes, sino que también el paciente se encontrará en muy mal estado general y que va a desarrollar al final una falla multiorgánica con fallecimiento de este paciente. En resumen, en este cuadro vean, la primaria es monobacteriana, puede deberse hasta gram negativos o gram positivos. La secundaria es polimicrobiana y frecuentemente solo son gram negativos y anaerobios. Y la terciaria son mono o polimicrobiana, pero aquí ya intervienen gérmenes multiresistentes e intrahospitalarios, como son la Pseudomonas aeruginosa,
el Streptococcus faecalium, el Acinetobacter baumannii o por último la Candida albicans. Fisiopatológicamente, ¿cómo podemos definir qué es lo que ocurre en una peritonitis primaria o espontánea? Uno de los mecanismos para llegar desde la distancia hacia la cavidad abdominal es la translocación de bacterias desde la luz intestinal hacia los ganglios linfáticos mesenteros. Esta translocación, que es nada más que el traslado, se encuentra principalmente en pacientes que hayan sido sometidos a ayunos prolongados. Esto permite esa translocación. Otra es progresión de las bacterias a través de los conductos linfáticos, llegada al conducto torácico y contaminación de la misma sangre, una bacteremia prolongada debido a una disminución de la inmunidad del paciente o una infección generalizada, donde ya las defensas del paciente han sido vencidas, la formación de líquido ascítico, que es la condición para el crecimiento de estas, y un aumento incontrolable de las bacterias que se va a presentar. En las secundarias, la cascada, una vez de que se vacía el elemento infeccioso o químico dentro de la cavidad abdominal, inicia una cascada antiinflamatoria donde prevalece en el estado de inmunoparálisis, que se define como un número de monocitos con expresión de la HLA o de los linfocitos CD14 inferior al 30%, y como consecuencia de esto existe un estado de alteración de la inflamación peritoneal que da lugar a la ausencia de colecciones purulentas y luego la formación de abscesos. Esto se traduce en una dificultad en la cicatrización, en la recuperación orgánica y en la diseminación de la peritonitis. ¿Qué cuadro clínico vamos a encontrar entonces? Para que tengamos signos de irritación peritoneal, que eso es lo que nos indica el signo de Bloomberg, necesariamente no solo que debe estar inflamada el peritoneo visceral, sino también el peritoneo parietal. El choque en la palpación profunda y de la búsqueda del signo de Bloomberg, que es el choque del peritoneo parietal inflamado con el visceral, en el momento de despegar, este despegamiento produce el dolor intenso. Entonces, ¿qué tendremos como principales síntomas de las peritonitis? Sensibilidad en el abdomen, por lo tanto un dolor abdominal muy intenso. Como va a existir a causa de esto un hilio paralítico, existirá distensión abdominal, el paciente por el hilio desarrollará náuseas y vómitos, y aún presentando hilio, en algunas ocasiones se observa diarrea como una respuesta, si ustedes quieren, de tipo inflamatorio y osmótico a la parálisis que existe y que va a llevar generalmente más al estreñimiento, una fatiga excesiva, fiebre y escalofríos y por lo tanto una taquicardia. En este cuadro clínico encontraremos entonces los síntomas antes mencionados y como signos, todos los signos vitales van a encontrarse alterados y el de Bloomberg que viene a ser el más intenso. En la peritonitis bacteriana existen pequeñas diferencias que pueden hacer mucho cuando el médico es sagaz y determina que está ante la presencia de una primaria y una secundaria. En las primarias, en algunas ocasiones, el dolor está ausente o es mínimo o puede ser intenso, pero si encuentran una ausencia de dolor en un abdomen que está distendido con líquido, que el paciente tiene fiebre y principalmente después se hacen los estudios de laboratorio como una punción abdominal y un análisis citoquímico y bacteriológico de ese líquido ascítico, podemos recién llegar a la conclusión de que estamos ante la presencia de una peritonitis primaria. En cambio, en la secundaria ya vamos a encontrar todos los signos clásicos que ustedes deben ya conocer y que se presentan en las peritonitis. En la terciaria suele también tener una presentación aguda, pero entre las manifestaciones, además de la alteración de los signos vitales, encontraremos también datos muy similares que de la secundaria, pero el dato que nos orientará para ponerle el apellido de terciaria será que está cursando
en un posoperatorio cercano, después de que está sufriendo una enfermedad sistémica y, en tercer lugar, que esté internado en los servicios de terapia intensiva. Diagnóstico diferencial se puede hacer con múltiples enfermedades que nos lleven a producir un cuadro similar a una peritonitis, como por ejemplo una pancreatitis aguda, obstrucción intestinal, embarazo ectópico, pielonefritis, etc. Pero donde todos estos pueden y van a desarrollar también peritonitis primarias o secundarias. ¿Cuál es la diferencia para hacer entre un abdomen que se considera doloroso y un abdomen que, además de ser doloroso, tenga signos de irritación peritoneal? La diferencia la lleva el signo de Bloomberg. Cuando está presente, ese abdomen está cursando con una peritonitis y, por lo tanto, debe ser intervenido quirúrgicamente. Para el diagnóstico, entonces, además de evaluar clínicamente, debemos pedir los exámenes de rutina, que viene a ser un hemograma completo que nos demostrará si este hemograma es infeccioso o no, la presencia de una gasometría, un perfil hepático, perfil renal, las pruebas pancreáticas, un hemocultivo, después análisis de orina, deposiciones y de líquido ascítico en los casos de las primarias o espontáneas, y también acudir a estudios de imagen como son la tomografía, que generalmente es la prueba gold estándar, se le denomina en relación a las otras, que también nos puede detectar, porque la tomografía, además de visualizar para el médico observante las colecciones líquidas en su interior, nos puede identificar también la formación de abscesos en otros espacios que es muy difícil de observar con una ecografía abdominal y peor con una radiografía. La peritonitis bacteriana espontánea, entonces, tiene como laboratorio, vamos a encontrar una alta índice de sospecha en pacientes con ascitis y deterioro de la función renal o hepática, o sea, una falla orgánica. En la paracentesis vamos a encontrar que el cultivo de líquido ascítico hay un crecimiento de solo un organismo, por lo tanto nos debe sugerir una espontánea. Más de un microorganismo deberíamos pensar en una secundaria. El número de polimorfonucleares en el líquido ascítico monobacteriano deberá ser mayor a los 250 en número, y cuando es mayor a 500 ya se debería pensar en dar antimicrobianos de uso por vía sistémica. En la secundaria, los mismos laboratorios de rutina. Si se trata de una peritonitis secundaria por perforación de una úlcera péptica, encontraremos en una radiografía de tórax, de pie o una de decúbito lateral la presencia de aire libre subdiafragmático. También se puede utilizar la ecografía abdominal, que detecta líquido libre en los fondos de saco, la tomografía, líquido libre y formación de abscesos, que no solo van a servir estos dos estudios para hacer un diagnóstico, también pueden ser medios terapéuticos, porque hoy en día se pueden hacer punción y drenajes de los abscesos bien localizados a través de guía tomográfica o ecográfica sin llegar a recurrir a la laparoscopía o a la laparotomía. La peritonitis terciaria, en la actualidad no hay evidencia de una efectividad de los parámetros clínicos o de laboratorios que sean específicos o de un sistema de puntuación establecidas para este tipo de enfermedad. Se pueden utilizar la puntuación de Mannheim o el Apache 2, que son las pruebas que van a ayudar a evaluar los signos vitales y la evolución de un paciente en el posoperatorio, y cuando estos se encuentran elevados, sus valores es sugerente de que probablemente esté cursando con una peritonitis terciaria. Y un dato que nos puede ayudar también es cuando existen grandes elevaciones de la proteína C reactiva. Pero lo que ustedes deben saber es de que la clínica tiene un valor muy limitado en las peritonitis terciaria y son más los estudios de laboratorio y las pruebas funcionales que nos pueden acercar a su diagnóstico. ¿Cuál será el tratamiento entonces ante un paciente con peritonitis primaria? En estas solo está indicado el tratamiento antimicrobiano, es un tratamiento médico,
en los únicos casos. En cambio, en las secundarias, además de dar antibióticos, siempre debe ser quirúrgico, y en las terciarias no solo son los antimicrobianos, sino que también pueden tener un lugar muy importante la cirugía o, por último, el drenaje percutáneo bajo guía ecográfica o tomográfica. Los pasos iniciales para tratar estas enfermedades son reposición agresiva y precoz de fluidos intravenosos, porque no se olviden de que esta peritonitis va a producir un secuestro en tercer espacio de gran cantidad de volumen. Y la terapia de reemplazo siempre debe ser con electrolitos, porque estos son esenciales. En las peritonitis, la causa de muerte prematura no va a ser la infección, sino puede estar causada por un shock hipovolémico. Por lo tanto, ese es el fundamento prioritario para reponer agresivamente con cristaloides. Esta fluidoterapia no tiene el objetivo de mantener un volumen intravascular adecuado y asegurar un adecuado también gasto cardíaco y perfusión tisular, y corregir la acidosis que obviamente se va a encontrar. ¿Qué soluciones se utilizan? Las preferidas son solución fisiológica y el Ringer lactato. Si existe acidosis, se administra Ringer lactato, porque la porción lactato a nivel de los riñones se convierte en bicarbonato, y este bicarbonato tiene un efecto tampón y va a contrarrestar la acidosis metabólica que esté cursando. La velocidad inicial debe ser de 1 litro por hora para restaurar un volumen intravascular, pero no se la deben tomar ustedes como una medida de dar 24 litros entonces en 24 horas. Esto es de acuerdo dosis-respuesta que se debe ir evaluando en los pacientes. El tratamiento antibiótico es el de elección y se comienza precozmente con factores porque van a mejorar el pronóstico de los pacientes. Se debe utilizar aquellos antibióticos que cubran los gérmenes envueltos, que se tengan ya documentados, o si se inician empíricamente, de los que se crea que están envueltos. En las bacterianas, en las bacterianas y espontáneas, se puede dar antibióticos si se considera que la fuente es por gram positivos, desde penicilinas, cefalosporinas, amoxicilinas con ácido clavulánico, o cuando es gram negativo se puede dar también cefalosporina o quinolonas. En cambio, cuando son polimicrobianas ya se deben sinergizar una quinolona, como por ejemplo con un metronidazol, etc. La existencia de factores coadyuvantes capaces de modificar el curso evolutivo de la infección hacen que los antibióticos sean de la mayor utilidad. El segundo paso, después del uso en primera instancia de fluidoterapia, el segundo de antibióticos, es la corrección, el tercero es la corrección del foco infeccioso, que debe ser nada más que la eliminación de la fuente de infección y contención de la contaminación y disminución, por lo tanto, del inóculo, con la máxima restauración anatómica y funcional posible. Puede hacerse por drenaje percutáneo o por una intervención quirúrgica convencional o laparoscópica. Para resumir, en primaria, antibióticos endovenosos, tinción de gram de líquido ascítico, ya les dije, ampicilina más un aminoglucósido, cuando se trata de cubrir a las monobacterias, pero que éstas tengan cierto grado de resistencia. Si no, se puede dar solo uno, como la penicilina de amplio espectro. Dado el potencial de nefrotoxicidad de los aminoglucósidos, lo mejor es utilizar la cefalosporina, repetir paracentesis si no existe mejoría en 48 horas del tratamiento, y la duración de este debe durar hasta los 14 días, una vez de que se haya normalizado el conteo de polimorfonucleares en el líquido ascítico. En las secundarias, la intervención quirúrgica es el paso más adecuado, después vienen los antibióticos y obviamente también los sueros. Y en las terciarias, los tres pilares fundamentales son el tratamiento antimicrobiano, el quirúrgico y las medidas de soporte sistémico, donde necesariamente acá ya interviene el servicio de terapia intensiva. Y la utilización de algunos
medicamentos de muy amplio espectro, como son el imipenem, el fluconazol, la anfotericina, dependiendo si se trata de una bacteria multiresistente o, por último, de hongos. Y el tratamiento quirúrgico, que va a consistir en una laparotomía o una laparoscopía con exploración del foco séptico, esfacelos, eliminación de los esfacelos, lavado peritoneal abundante con solución salina y drenaje de la cavidad con colocación de drenajes en los sectores más estratégicos que hemos visto en las correderas, en los fondos de saco, etc. La indicación, ya saben que es bien clara cuando existen signos de irritación peritoneal. ¿Qué complicaciones nos llevará la peritonitis? En último caso, van a ser que si esta no se trata, nos va a llevar a la bacteremia, a la sepsis, al síndrome hepatorenal, una encefalopatía hepática, formación de abscesos, de adherencias y muerte del paciente. Eso es todo, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han entendido? ¿Les ha gustado? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Tienen alguna duda ustedes, jóvenes? Doctor, yo tengo una duda. Dime, Abner. Doctor, respecto al tratamiento antimicrobiano, un tratamiento antibióticos para la peritonitis, bueno, ¿Cuál peritonitis? la peritonitis, la primaria, doctor. Ya. En todo caso, si es que los antibióticos de elección que nos mencionó no estuvieran en el alcance, algún antibiótico, doctor, que podríamos dar en el, digamos, estamos en algún hospital lejos o en alguna clínica, en algún centro de salud lejano, entonces, ¿qué antibiótico podemos dar de primera intención? Siempre los antibióticos que utilicen en toda peritonitis deben ser de uso endovenoso. Primer punto, ¿ya? No oral. Porque la llegada va a ser más rápida hasta los lugares más adecuados y en lo oral puede no llegar a absorberse en su integridad porque van a tener un hilio paralítico. Un punto. El segundo, siempre todos los tratamientos con antibióticos, el inicio es empírico, porque no conoces la bacteria, porque si bien estás tomando una muestra para realizar un cultivo, pero hasta que vaya al laboratorio y te den las respuestas va a mediar unos 2 o 3 días y por lo tanto no puedes esperar ese tiempo. Entonces, la forma adecuada de dar un tratamiento antibiótico debería ser orientarse más o menos cuál podría ser los gérmenes envueltos. Si tú tienes forúnculos en las espaldas, ¿ya? Que son nada más que nidos de estafilococo aureus y que han llevado por vía, hagamos de cuenta, sistémica hacia y producirte una peritonitis bacteriana, ahí deberías utilizar los antibióticos que actúan contra los estafilococos. ¿Y cuáles serían? ¿Abnes, conoces? No los conozco muy bien, doctor. A ver, ¿quién me puede decir del grupo? Iris. No sé, doctor. ¿Cómo no vas a saber? Katia. Cefalosporinas, doctor. Ya. Puedes dar la dicloxacilina, la amoxicilina más ácido clavulánico son los que van a tener buen efecto, pero si no disponen de esos pueden dar cefalosporinas, ¿ya? Las de primera generación, como la cefasolina, por ejemplo. ¿Entendido, Abner? ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor, gracias. ¿Otra pregunta que tengan, jóvenes? Han debido ver que el desarrollo del tema se los he hecho lo más explícito y lo más didáctico posible, porque me imagino que algunos se han grabado la clase y ahí tienen toda la explicación de mayor utilidad para tratar un paciente con peritonitis. Entonces, sigan esos pasos que les he dado. Lo primero es llegar a un diagnóstico adecuado ante un paciente que tiene signos de irritación peritoneal y diferenciar entre una primaria, una secundaria y una terciaria, porque ustedes han visto la conducta posterior va a ser muy diferente y la evolución también de los pacientes. ¿Correcto? ¿Está bien, doctor? José Alejandro Velázquez.
¿Estás de acuerdo o no? Maribel, Marlene, ya no veo a los 19 Doctor, que están escondidos. ¿Ah? José, ¿qué decías? que está entendido, doctor. Ya. ¿No tienen ninguna pregunta más, jóvenes? Doctor, el tercer tema no lo pudiera dar hoy día más. No, mamita linda, porque tengo que, no es que lo tenga que preparar, ya lo tengo, pero hasta subir y todo va a ser un lío. Y no les voy a dar 3 temas en una hora, después me va a faltar alguien que se va a ir a quejar de que me he extendido demasiado en el tiempo. Hemos pasado casi el tiempo adecuado, entonces el día lunes nomás nos veremos a las 6 de la tarde. Yo a través de su coordinador o jefe de curso les voy a pasar el link y ahí hablamos todo sobre ese último tema y bueno, ahí terminaría mi participación y no sé si ustedes tienen alguna pregunta, me las harán y después le comunican al siguiente docente. ¿Entendido?